Jóvenes, señoritas, damas, caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar estos cursos de actualización. Hoy hemos invitado al magíster Miguel Ángel Andrés Gutiérrez Alberto, quien es docente en la Universidad Tecnológica Boliviana, es parte del Tribunal Examinador Interno, que obviamente van a estar con nosotros. Y cualquier duda, sugerencia y demás, por favor, no dejen de realizar las preguntas necesarias, ¿no? Dos bolos muy importantes lo va a tocar él, es comercio internacional y protección física internacional. ¿De acuerdo? Demos la bienvenida al magíster Miguel Ángel Andrés Gutiérrez Alberto. Buenas noches, ¿Cómo ingeniero. está? Buenas Muchas noches. gracias. Podemos iniciar. De acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, estimados egresados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarles y, por supuesto, participar en esta oportunidad de estos cursos de actualización. Y bueno, básicamente de información y, por supuesto, algunas prerrogativas que nosotros necesitamos aplicar, ¿de acuerdo? Para estas instancias, como es la modalidad de egreso denominado examen de grado. ¿Ya? Seguramente vamos a hacer algunas recomendaciones pertinentes, por supuesto, y obviamente estaré al finalizar al finalizar la exposición, voy a atender sus preguntas, sus consultas, ¿de acuerdo? Pues nada, y tener la oportunidad de preguntar todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? Por supuesto, referido al tema que vamos a tocar hoy día, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, sin más, empecemos, estimados egresados. Les digo también, estimados estudiantes, ¿va? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Andrés Gutiérrez Alberto, soy profesional en comercio internacional, así que sabemos de lo que hablamos, ¿de acuerdo? Y por supuesto también tiene que ver con un tema de formación profesional y por supuesto un poco de experiencia también que tenemos en el rubro, ¿de acuerdo? En esta oportunidad, como en la primera parte, vamos a exponer el tema comercio internacional, diferente de comercio exterior, ¿de acuerdo? Vamos a marcar las diferencias, vamos a rayar la cancha y por supuesto vamos a dar los puntos importantes que yo en una exposición debo eh, mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, también saben muchos, he visto la lista de participantes, a muchos de ustedes los conozco, seguro que ojalá me recuerden, y otros no, pues ya está, pues ya habrá oportunidades, ¿de acuerdo? Normalmente también participo en los exámenes de grado, como tribunal interno, como presidente de tribunal también. Bueno, tenemos mucha experiencia, así que va a ser un gusto compartir todo esto con ustedes, ¿de acuerdo? Iniciemos, por favor. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día es de comercio internacional. Empecemos. Es una propuesta que les hago respecto del contenido. A ver, normalmente al final vamos a hablar de las presentaciones, los protocolos, la ceremonia, todo eso ya. Algunas recomendaciones les voy a dar, algunos tips también les voy a dar, algunas preguntas que generalmente nos hacen. Cosas así voy a compartir con ustedes también. Al final, ¿ya? Hoy día, en este momento, hablemos de lo nuestro, del tema. Y por supuesto, voy a ahondar. Ahondar significa hablar un poquito más de lo normal de cada aspecto, tratándoles de dar todas las herramientas posibles, ¿ya? Para que ustedes lo consideren para su examen de grado. La propuesta que voy a hacerles hoy, o lo que voy a compartir con ustedes, es una referencia. ¿De acuerdo? Que te puede guiar, te puede servir y ya está. Y lo importante que te decía al inicio es de que vamos a rayar la cancha. Eso es lo más importante, rayar la cancha para que, por ejemplo, miren, en un examen de grado, tú vas a dar, te toca el tema comercio internacional. Ok, vas a exponer tu tema y te pueden preguntar Incoterms. Incoterms, pero esos son términos de comercio internacional y eso es de comercio exterior.
Y en otra exposición, en un sorteo, te puede tocar a otra persona comercio exterior. Entonces, Incoterm, ¿de qué es? ¿De comercio internacional o de comercio exterior? Entonces, por eso es importante, porque te pueden preguntar. Hay un tribunal que no siempre son, especialmente los del área, perdón, no los del área, los profesionales del tribunal externo, ¿no es cierto? No son del área de comercio internacional. Entonces pueden preguntarte pues, lo que han visto y lo que no han visto. Pues hay que estar prevenidos y saber un poquito de todo, pero especialmente de comercio internacional. Por eso es importante rayar la cancha, ¿no? Y ahí el tribunal dirá, vamos a hacer las preguntas de acuerdo a lo que ha expuesto el postulante. A veces también el postulante coloca muy poquito contenido, bueno, cosas. Repito, de eso esos tips vamos a hablar al final de la exposición, ¿ya? Entonces, hablemos del tema. Bien. Lo primero que les decía es, les comparto un índice de temas y además lo he separado por áreas, ¿de acuerdo? Si quieres, haces esto, si no, lo puedes colocar en uno solo. También te voy a dar un orden, etcétera, etcétera, ¿ya? Son los puntos a tocar. En primera instancia, hablemos de lo que es la parte analítica y después la parte práctica, ¿ya? Siempre, obviamente, conceptual, ¿sí? Siempre conceptual. A ver, primero vamos a hacer una introducción al comercio internacional, ¿no? Vamos a hacer alguna generalidad, objetivos y sujetos del comercio internacional, quiénes participan, qué cosas se compra y se vende, niveles de integración, los acuerdos, convenios, tratados, bloques económicos, todo eso, ¿no? Los más importantes, por lo menos, los más relevantes. Camino a la globalización, ¿no? Es lo que están haciendo, por ejemplo, los BRICS, la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea tiene una unión económica, ¿no? Que es mucho más profunda que los otros. También hay que hablar un poco de eso. Las prácticas desleales al comercio, ¿no? Como el dumping, por ejemplo. De eso también hay que hablar. Las barreras al comercio internacional, cómo proteges, ¿no? A la producción nacional, qué políticas aplica el gobierno, que sea la aduana, políticas barreras documentarias, ¿no es cierto? Pues de eso vamos a hablar también. Y por supuesto de comercio y medio ambiente, ¿no? Esto implica de que la modernidad, dice de que el comercio internacional tiene que velar este aspecto que es importante, ¿no? La no contaminación, ¿no? De todo lo que ocurre en nuestro planeta. Parte analítica, parte práctica, pues habrá que ver claramente las teorías de comercio internacional. Vale decir, ¿cómo se ha desarrollado el comercio internacional? Pues bajo la teoría mercantilista, ¿no? Con ahí en paréntesis les he puesto el autor más importante. Repito, los pueden citar. Ustedes han visto todo esto en su formación profesional durante los semestres que han pasado. También hablamos de la ventaja absoluta, ¿no? El autor es uno de los autores más importantes, ¿no? Que ha aportado, ¿no es cierto? Conocimientos que implican, digamos, el adecuado y competitivo comercio entre países, ¿no? La ventaja comparativa que viene a cambiar un poquito los paradigmas, etcétera, ¿no? ¿Te das cuenta? Son términos un poquito teóricos, pero es la parte práctica, aunque no me creas. Te voy a mostrar unos cuadritos para que si te animas puedas explicar un poquito de aritmética, un poquito de proporciones, un poquito de matemática, estadística, un poquito de eso te puede servir para explicarlo, ¿ya? No vale tampoco, digamos, complicarse la vida, ¿no? Porque créanme, yo, como les digo por experiencia, con por lo menos teóricamente que expliques, estamos bien. La parte de números es relativo. Repito, te voy a mostrar unos cuadritos para que lo puedas ver y si te animas, lo explicas, porque tiene valor. Pues todo se valora, ¿ya? Y por supuesto, después de la ventaja comparativa, la ventaja competitiva, ¿no? Y que en estos tiempos estamos viendo en la ventaja tecnológica, ¿no? Que al final los recursos tecnológicos ha avanzado tanto que pues nada, los países están entre comillas, digitalizándose. Lo digo entre comillas porque el término hay que manejarlo adecuadamente, ¿ya? Entonces, también hay que hablar de la parte de la práctica, de la balanza de pagos y el tipo de cambio en el comercio internacional. Balanza de pagos, balanza comercial, exportaciones, importaciones, superávit, déficit. Esa es la parte que es importante. Eso es macroeconomía, por ejemplo.
pero el profesional en comercio internacional entiende de esta área, ¿ya? Tal vez del PIB, ¿no? Del índice de precio al consumidor, la inflación, tal vez no, ¿ya? Pero tienes una idea, ¿no? Tienes una idea, pero lo que sí o sí tienes que entender y saber bien es la balanza de pagos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es? ¿Dónde se refleja eso? Pues enseguida te cuento, ¿ya? Enseguida te cuento. Por supuesto, para el tema ya de las conclusiones a tu trabajo, a tu exposición, puedes hablar del comercio internacional en la actualidad, ¿no? Lo que está, digamos, lo que está ocurriendo actualmente, incluso el tema de los conflictos bélicos, ¿no? Se han de enterar, por ejemplo, lo que está pasando en Irán, ¿no es cierto? Pues nada, son cosas importantes. En comercio internacional nos interesa todo eso. Ahí ustedes saben y han debido escuchar, por lo menos en noticias, por ejemplo, que el 20% de los combustibles pasan por un estrecho, ¿no? Y que pues es un problema eso, ¿no? Y que esto va a empezar a generar una escasez. La escasez genera la subida de precios y todo eso, que bueno, es bueno estar al tanto, estar al día, ¿de acuerdo? Y algunas precisiones importantes donde puedes hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como verán, miren, ya he terminado el tema, más o menos de esto es de lo que hay que hablar. Miren, no he hablado, escucha bien, no he hablado de documentos aduaneros, no he hablado del NIC de TA, de la factura comercial, no he hablado de eso. Es que eso no entra en esta parte. Ahora, eso no significa de que no tienes que saber. Sabes, se supone que sabes. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar también de otro polo que te puede tocar, que es protección física de mercancías. Y pues ahí vamos a ver que ese tema es cortito, práctico, técnico, ¿no? Al grano hay que ir. En cambio, este tema de comercio internacional hay que tener los cuidados correspondientes. Aquí, por ejemplo, no estoy hablando de contenedores, nada, ¿no? Aquí, nada, nada. ¿Por qué? Porque, repito, eso es del área de comercio exterior, de la parte logística. ¿Ya? Repito, si yo la cancha bien, pues, y sé de lo que estoy hablando, pues, estamos bien. Básicamente el comercio internacional, si te toca este bolo, tienes que hablar de lo que refiere a toda la generalidad de tu formación profesional. ¿De acuerdo? Empecemos, empecemos. Bueno, ¿de qué hablamos entonces en esta parte? En una primera instancia es importante siempre dar una introducción sobre el tema, comercio internacional. Les voy a mencionar algunos aspectos de mi experiencia que pasan, de que hay presentaciones que hacen, por ejemplo, desde, ¿no? desde ciertas épocas antiguas, desde el trueque, incluso algunos muestran algunas diapositivas. No está mal, está bien, ¿sí? Luego viene del trueque, ¿no? Viene de la época medieval, después viene la época del mercantilismo, o sea, muchas etapas del comercio internacional, muchos hacen esas diapositivas. No está mal, pero podrías ganar más tiempo en, digamos, contar cosas un poquito más actuales, ¿de acuerdo? No está mal hablar un poco de historia, pero no te quedes en eso, digamos, mira, hablando de tiempo, no te vayas ahí en 2 minutos, ¿no? 10 segundos, 20 segundos, por ahí, ¿de acuerdo? Incluso desde la prehistoria hablan algunos, no está mal, repito, pero y luego cuando pasa los 25 minutos, que es el tiempo de exposición, pues ahí te dicen, bueno, pasa a sus conclusiones y tú estás por la mitad de tus diapositivas. Entonces, ten cuidado con eso, ¿ya? Entonces, hacer una introducción, ¿qué significa? Dar conceptos, dar bases de lo que vas a hablar en esta parte. Entonces, en comercio internacional, mercantilismo ya puedes hablar desde la aparición del dinero, del billete, ¿no? De los valores fiduciarios, así se llaman, ¿no? Entonces, desde ahí más o menos yo podría sugerirte que empieces a hablar. Pero si quieres ver un poquito más antes, te sirve, tú dices, esto le va a dar valor a mi trabajo, maravilloso, hazlo, ¿ya? Pero repito, revisa tus tiempos. Acá habrá que empezar. Lo principal que tienes que decir aquí es el concepto de comercio internacional, que ustedes saben y dominan. Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, ¿no es cierto? Los cuales sirven para beneficio de los mismos y satisfacen las necesidades, ¿no es cierto?, de las personas o de los habitantes, ¿no es cierto? Algo así. ¿Mm? ¿Puedes mejorar ese concepto? Súper, hazlo, ¿de acuerdo? Entonces,
De eso se trata, ¿no? Y como nosotros ya hemos dado un índice, no me voy a salir del índice, entonces yo por ahí más o menos tengo que manejarme. ¿De acuerdo? Entonces, una primera instancia es la evolución del comercio internacional hasta el concepto. Listo. ¿Lo tienes? Genial. Después, ¿qué sigue? Esto de las teorías que te decía. La ventaja absoluta de Adam Smith. En este caso, podrías indicar de que, por ejemplo, Adam Smith decía que a los países, cuando se mide la riqueza de los países, ¿no? Se mide por sus reservas, por la cantidad de oro o plata que tenía guardado, ¿no? Y eso se llama reservas en sus bodegas, en sus bancos centrales, etcétera, etcétera. ¿Me comprenden? Entonces, la ventaja absoluta es una teoría que es la base del comercio internacional. ¿Por qué? Porque compara la riqueza de los países. Su libro se llama La riqueza de las naciones. Han de escuchar, ver, leer. Ojalá que sí. ¿Ya? Es interesante el libro, ¿no? Y ahí nos explican, ¿no? El tema de la ventaja absoluta. Bolivia tiene ventaja absoluta sobre algún otro país. ¿En qué? ¿No? Minería, digamos. Ah, ok. O sea, otros países no producían minerales. Y bueno, ¿en qué mineral? Bueno, ¿me entienden? Más o menos por ahí viene la idea de la ventaja absoluta. Otra teoría importante es la ventaja comparativa. Ahí también les anoto el autor. La ventaja comparativa ya no solo dice, ¿no? que quién acumula más riqueza, según Adam Smith, esa era la idea. Con David Ricardo dice, no, aquí es quién es más eficiente, ¿de acuerdo? ¿Quién produce mejor un producto de otro país? Yo soy experto en producir zapatos, ¿ya? Manufacturas de zapatos. Ok, hay otro país que produce también zapatos, pero le cuesta muy caro. A mí me sale, digamos, $10 producir un par de zapatos y a ese otro país le sale $18. Le sale muy caro. Entonces, a ese país le conviene seguir produciendo o de una vez que me compre. Antes yo le vendo, entre comillas, a un precio más competitivo. Ellos se especializan en producir otra cosa. Digamos, muebles. Ellos son expertos en muebles, yo no. A mí construir, fabricar un mueble me sale muy caro, el costo. Soy ineficiente, no tengo mano de obra calificada, etcétera, etcétera. Algo así, ¿ya? Te estoy hablando con ejemplitos para que te digas clarito. ¿Quién es más eficiente? David Sicaro dice que eso se determina que un país es, digamos, desarrollado, no desarrollado, tiene ventaja, no tiene ventaja. O sea, hay que comparar qué cosa, la eficiencia. ¿Vamos bien? Listo. Cuando hablamos de la ventaja competitiva, aquí ya son bajo indicadores precisos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplito que les daba de los muebles, ¿no? Aquí ya tenemos que competir. Producimos más o menos lo mismo, más o menos a los mismos precios. Ahora sí, viene la parte de la competitiva. ¿En qué podemos competir? En mano de obra, en tecnología, ¿no es cierto? En diseño, en marketing. Bueno, el tema de la competencia ya es hablar de un mismo producto que pueden producir dos o más países. Por ejemplo, los países se han especializado en diferentes cosas. Vean los países asiáticos, China, Japón, ¿no? Taiwán, producen productos electrónicos, ¿no es cierto? Estados Unidos también. ¿No es cierto? Sin embargo, no sé si sabían y si deberían saber, ¿no? Que en el momento hay una demanda alta, alta demanda, ¿no? Que ha generado escasez de productos electrónicos, ¿no? Informáticos, computacionales, como son las memorias, ¿no? Memorias RAM, discos sólidos, todo eso. Hay una escasez alta. ¿Por qué? Por la IA. Pero ¿qué pasa? Los países se están complementando, unos están produciendo, pero hay una alta demanda para producir estos sistemas de almacenaje y aprendizaje, machine learning, así se conoce con las máquinas de aprendizaje, y bueno, están demandando alto. Anda a buscar un producto, una computadora, buscar una memoria RAM, está muy caro, ¿no? O de plano no hay.
Entonces, o sí hay, pero son las antiguas. Entonces, esa competitividad que en los países asiáticos está generando ¿qué? Crear nuevas empresas, nuevas marcas. Y claro, uno siempre busca calidad. El demandante, el usuario, siempre busca, digamos, un producto conocido, ¿no? Que tenga buena aceptación, recomendaciones, todo eso que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, eso se llama ventaja competitiva. Repito, hay esa escasez, pero sí, pero están apareciendo nuevas marcas. Entonces habrá que probar, ¿no es cierto? O en algún momento va a parar un poquito este tema de la alta demanda de este tipo de productos. Ya. Así como cuando han aparecido los productos, no han aparecido, cuando se ha valorado los productos orgánicos que nuestro país, por ejemplo, produce, pues en Europa hubo una revolución. Pero ahí está el tema. Los países tienen que aprovechar esos momentos. Hay países que no aprovechan y bueno, a veces se quedan un poquito relegados. ¿Comprendes eso? ¿De qué habla la ventaja absoluta, comparativa, competitiva? ¿De qué estamos hablando? De que los países sean eficientes, ¿no es cierto? Aprovechen sus recursos y que tengan ahorros, ganancias, ¿no es cierto? Y que, obvio, tengan esa cualidad de ser un país desarrollado, ¿no? Como son esos países del G7, ¿no? Del G8 que han debido escuchar. Estimados egresados, todo lo que les estoy comentando, pues es para que lo tomes en cuenta. Tú lo ordenas bonito y ya está. Entonces, las diapositivas que te estoy mostrando es más o menos el orden. Y lo que te estoy comentando y contando es para que más o menos te ubiques cuando des el concepto, des el ejemplo, ¿no? Y ahí te vas a ubicar muy claramente. Listo. Hablamos de algo que es muy conocido como la regionalización. Yo ya entiendo de que los países en comercio internacional se autocomplementan, ¿no? Eh, vale decir, producen y venden productos que otros países no producen. No son eficientes en un producto, pero son eficientes en otros productos, ¿no? Y ahí se llama complementación. Hay una cualidad que hay que hablar en esta materia, en este tema, que es la regionalización. Hay que separar dos cosas, porque cuando hablamos de regionalización, hablamos de un aspecto de vecindad, ¿de acuerdo? Vecindad, vale decir, escucha el término, países vecinos. Eso es regionalización. Incluso han de escuchar, ¿no? Son muy regionalistas, ¿no? Ese término que ya a veces hablan incluso despectivamente, ¿no? Pero bueno, el término es adecuado. Hay una regionalización en el sentido del cono sur, así le llaman a Sudamérica, por ejemplo, porque efectivamente tiene una especie de una forma de cono. Entonces, en este cono sur, ¿qué tenemos, no? Acuerdos como la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Bolivia ya es parte, han de escuchar de eso, ¿no? También la CELAC, ¿no? Y ¿qué más tenemos a nivel regional? Alguien dirá los BRICS, por ejemplo, pero no, los BRICS no es regional, ¿no? Eso no es regional, eso es a nivel mundial. ¿Qué significa? De que no están en una sola región, ¿no? Brasil, Rusia, BRICS, la India, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? China y Sudáfrica, por ejemplo, no, eso significa BRICS, primera letra de esos países que he mencionado. ¿Qué pasa? Que son países de distintos continentes, eso no es regional, ¿entiendes? Regional es Mercosur, regional es CAN, regional es NAFTA, la que está en Norteamérica, ¿me entienden? Y bueno, entonces la Unión Europea, eso es regional, ¿me entienden? El Reino Unido, eso es regional. ¿Entienden? Entonces, la regionalización implica, digamos, potenciar, agrupar, juntarse los países que son vecinos para, digamos, aplicar algún tipo de complementación, algún tipo de unión aduanera, puede ser, unión económica, etcétera, etcétera. Que enseguida vamos a hablar también de eso. Entonces, pasamos de las teorías a la regionalización. Y aquí hablamos de un concepto clave, tres especialmente. Mundialización, globalización, internacionalización. ¿De acuerdo? Te lo explico de la forma más sencilla. Mundialización tiene que ver con un carácter histórico. ¿De acuerdo? Mundialización tiene que ver, por ejemplo, con los viajes de Alejandro Magno, por ejemplo, Cristóbal Colón, el descubrimiento de América. Eso es mundialización, ¿no? O sea,
los países, las regiones se conocían como había una especie de descubrimiento y se conocían como cierta novedad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la tecnología está muy avanzada, pues nos enteramos al momento lo que pasa en cualquier lugar del planeta. Antes no, no había estos sistemas de comunicación que ahora tenemos, ¿no es cierto? Entonces, mundialización tiene que ver con eso, con el descubrimiento, tiene carácter histórico. ¿Lo tienes? Bien, ¿qué es globalización? Globalización es lo que vivimos ahora nosotros. Globalización es eso. Todo lo que, todo lo que tenemos alcance, ¿de acuerdo? En cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Voy a ser exagerado, en cualquier dispositivo. No estoy tan exagerado, ¿me entiendes, no? Cualquier dispositivo. Vale decir que tenga una conexión, por ejemplo, a Internet y estás conectado con el mundo. Eso es globalización, la moda, la política, la religión. No sé, por ejemplo, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, él manda una opinión, él está consciente que en el planeta lo van a ver, ¿sí? No solo en su país. Esa es globalización. Y todos opinan, ¿no? Opinan en Turquía, en Bolivia, en España, todos opinan y está bien. Eso es globalización. ¿De acuerdo? Se ha eliminado el aspecto de las limitaciones de tiempo y distancia. Eso es globalización, ¿de acuerdo? Vivimos en un mundo global, ¿de acuerdo? ¿Gracias a qué? A la tecnología. Globalización es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿de acuerdo? ¿Qué es internacionalización? Hay que tener cuidado. Yo he buscado para alguna referencia de textos, incluso en YouTube, también que me gusta mal revisar eso. Pero exportar no es internacionalizarse, ¿de acuerdo? Exportar un producto no es internacionalización. ¿Te queda clarito? ¿Qué pasa? Exportar es eso, trasladar productos y venderlos al exterior. ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo? Estás exportando, estás enviando un producto, ya luego con marketing conocerán tu producto y tu marca. Exportación. ¿Qué es internacionalización? Internacionalización es trasladar operaciones técnicas o factorías de un país a otro país. El ejemplo clarito es Coca-Cola, por ejemplo. Esa empresa, en Bolivia, por ejemplo, si ves una Coca-Cola aquí en la tienda de barrio, no lo han traído de Estados Unidos, lo han producido aquí. ¿Por qué? Es que esa empresa está internacionalizada, ¿me entienden? Entonces, a eso se llama internacional. La empresa Samsung, por ejemplo, ¿no? Vende, digamos, televisores, ya, o celulares, no sé, televisores, ponle. Acá en Bolivia, ahí a Bolivia están haciendo exportaciones hacia Bolivia, pero no está internacionalizada, aquí no se fabrica. ¿Me entiendes? Entonces, internacionalización es, si tú tienes un emprendimiento, una empresa que está creciendo, quieres internacionalizarte, es porque has visto que es mejor trasladar operaciones a ese país que estar exportando, porque hay costos de exportación, ¿sabes? Transporte, ¿no es cierto? Logística, aduanas, todo lo que se necesita para poder exportar. Y eso encarece el producto. ¿Por qué no lo producimos allá? Entonces habrá que hacer una inversión internacional. Entonces ahí alquilaré un lugar o compraré un terreno, construiré una fábrica, voy a contratar a las personas de ese país, insumos, materia prima, maquinaria, equipo, todo, voy a comprar en ese país, voy a utilizar los recursos de ese país, me estoy internacionalizando. ¿Comprenden la diferencia? Entonces, estos tres elementos debes manejar adecuada y correctamente, pertinentemente, si te toca comercio internacional. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que tengo que referirme? Perdón, ¿a qué tengo que referirme cuando hablamos de competitividad? ¿No? Yo ya sé qué es mundialización, qué es internacionalización, perdón, globalización e internacionalización, ¿no? Entonces, ok, ¿cuándo tomo una decisión de tener una empresa globalizada o cuando yo percibo de que una empresa es global? Entonces, hay un elemento importante que los países, enseguida vamos a hablar de los sujetos, hay un elemento importante que los países necesitan como
como requisito, ¿de acuerdo? Para poder ser competitivo en comercio internacional. No estamos hablando de cultura, no estamos hablando de deporte, no, estamos hablando de comercio, ¿ya? Entonces, las instituciones tienen que ser pertinentes y adecuadas y eso tiene que estar, eso es responsabilidad del Estado. Las instituciones en nuestro país como la aduana, por ejemplo, ¿no? La aduana nacional de Bolivia, el Senavex, ¿no es cierto? Mm, algunas privadas como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿me comprenden? Este tipo de instituciones tienen que hacer viable o factible o fluido el comercio internacional. Infraestructura, hablamos de carreteras, ¿no? Los países tienen que ser confiables, por eso tienen que demostrar estabilidad macroeconómica, ¿no? Y tener una sociedad, digamos, con una buena o adecuada o aceptable salud, educación, etcétera. Y bueno, este cuadrito que ustedes están viendo tiene que ver con la competitividad, vale decir, características que tienen que tener, que deberían tener los estados, los países para ser competitivos. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito te viene bien. Mira, yo no te pido que te copies todo, lo que sí puedes ver, algunos elementos puedes tomarlos. Pero yo podría hablar de instituciones, infraestructura, ¿de acuerdo? Eficiencia del mercado de bienes, que es bien importante, ¿no? Y la sofisticación del mercado financiero. Esta RE significa responsabilidad del Estado, ¿de acuerdo? Y bueno, ya, punto innovación. ¿Viste? De estos 12 puntos, tomas unos 4 o 5, los que más te digan, esto me sirve para el tema que voy a exponer. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De competitividad. ¿De qué más hablamos? Hay que diferenciar claramente, hay que diferenciar claramente qué es comercio internacional y qué es comercio exterior. Sabes, si tú buscas en la bibliografía, y como siempre, ¿no? Nosotros buscamos en Wikipedia, que no está mal, pero es muy básico, o en YouTube, ¿no es cierto? Que se habla mucho de esto. No he encontrado un concepto adecuado y pertinente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Una pregunta que te puede hacer un tribunal externo, especialmente, tal vez interno, en tu examen de grado, te va a decir, ¿cuál es la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior? Las respuestas como que dice que el comercio exterior es entre dos países y comercio internacional es entre más países, ¿no? Tesoro ese concepto, incorrecto, ¿ya? ¿Qué tiene que ver que haga comercio con un país o 10 países? Sigue siendo exterior. ¿Mm? ¿O es más exterior? No existe esa posibilidad, ¿de acuerdo? Exterior significa que está fuera del país, y ya. Para que esté cerca, que sea regional, que sea vecino, que esté en otro continente, ¿qué más da? Sigue siendo exterior, ¿me comprenden? Entonces es absurdo ese tipo de conceptos. Otro concepto también que he visto, dice el comercio exterior es entre países de la región y comercio internacional es entre continentes. Peor, nada que ver. Otro concepto, te digo eso porque lo vas a encontrar. Yo no, solo te muestro, te digo lo que vas a encontrar. Capaz ya lo viste, no lo sé. Ahora te voy a dar el concepto, ¿ya? Y voy a tratar de convencerte. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? El comercio, también dicen de que el comercio exterior es en un bloque económico. En cambio, el comercio internacional ya es entre bloques económicos. No son adecuados, ¿de acuerdo? Debe tener alguna idea, que no está mal. Lo bueno es que todos coinciden en que el comercio exterior o internacional entre dos países o más. Por lo menos, ahí estamos bien. ¿Listo? Te explico, por favor, presta atención. El comercio internacional y el comercio exterior no son diferentes. No son diferentes. ¿Cuál es la cualidad? El comercio exterior está dentro del comercio internacional. Si quieres tomar nota de esto, es cortito. El concepto de este profesor dice lo siguiente. El comercio exterior es el brazo operativo del comercio internacional. ¿Lo tienes? ¿Qué es el comercio exterior? El comercio exterior es el brazo operativo del comercio internacional. Listo. Ahí te das cuenta de que
No es que sea diferente o no, simplemente uno es el comercio exterior, la parte logística, es trasladar la mercancía de un país a otro país. Listo, puedes trasladar, por ejemplo, de Bolivia a Perú, comercio exterior. Hablaré de documentos, hablaré de agencias despachantes, transportes, aduana de origen, aduana de destino, Incoterms, no transporte multimodal, intermodal, desaduanización, liquidación aduanera, todo eso es comercio exterior, logística, trasladar un producto de un país a otro. Y eso se hace siempre, de Bolivia a Perú o de Bolivia a Turquía, es lo mismo, siempre es el mismo trámite. ¿Cuál es el tema? Que el vehículo de traslado tardará más, tardará menos, y nada más, ¿no? Y los costos y eso, ¿me entienden? Eso es el comercio exterior, trasladar la mercancía de un país a otro. Listo. El comercio internacional, en cambio, aparte de que también se hace eso, ¿no? El comercio internacional tiene que ver con aspectos mucho más generales, como por ejemplo las relaciones internacionales, el derecho internacional privado público, los organismos internacionales, los bloques económicos, los acuerdos de comprensión económica, por ejemplo, el tema de, de la, de la carretera, ¿no es cierto? Interoceánica que quieren hacer del Pacífico al Atlántico, por ejemplo, ¿no? Para eso hay que llegar a acuerdos. Eso es comercio internacional. Y cuando se lo utilice, eso es comercio exterior. ¿Me comprende? Un ejemplo para convencerte un poquito de nuestra universidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una formación de 4 años. En 2 años y medio, en la universidad, toda la currícula, todas las materias que has llevado son de comercio exterior y aduanas. ¿De acuerdo? Y después, las materias que llevas desde, estamos hablando de quinto, sexto, séptimo, octavo, son materias complementarias, ¿no? Al comercio internacional. A ver, haz una relación, lee tu pensum, te vas a dar cuenta. ¿De acuerdo? En esta universidad, por ejemplo, cuando era 5 años, en 3 años podías titularte como técnico superior en comercio exterior y aduanas. 2 añitos más, licenciatura en comercio internacional. ¿Mm? Y claro, tiene sentido. Entonces, el comercio exterior y el comercio internacional no es que sean diferentes, simplemente es uno está dentro del otro. El comercio exterior está dentro del comercio internacional. Y el comercio exterior es el brazo operativo, ¿no? Del comercio internacional. El comercio internacional funciona si el comercio exterior se realiza bien. Y viceversa. El comercio exterior, el comercio exterior se desarrolla, se realiza, fluye nítidamente, de forma llana, sencilla, gracias al comercio internacional, porque ha habido acuerdos, tratados, convenios, conversaciones, todo eso. ¿Me entienden? Y ahí, en comercio internacional, por ejemplo, sabemos que para poder hacer esto hay un representante de nuestro país quien hace este tipo de acuerdos y convenios. ¿Quién es? El canciller o el presidente de nuestro país. ¿Está bien? Comercio exterior, en cambio, se limita a lo que es aduanas, ¿no es cierto? Y ya. Y para esto, en comercio exterior habrá que leer la Ley General de Aduanas y su reglamento. ¿Sabes eso? Sabes todo. ¿Qué más hay? ¿No? Todo lo demás ya es un poco de experiencia y las condiciones, ¿no? Del producto que estés importando o estés exportando. Ojalá te haya quedado clarito, ¿de acuerdo? Entonces, comercio exterior y comercio internacional son dos términos que se maneja muy subjetivamente. Ojalá el concepto que te he dado te haya quedado clarito. ¿Ya? Sigamos. ¿Quiénes son los objetos del comercio internacional? Objetos, cosas, ¿me entiendes eso, no? Objetos de comercio internacional. ¿Qué se compra, qué se vende? Pues ahí están. Bienes, a los cuales, ojo, a todo esto que estás viendo en color verde, bienes, servicios e híbridos, se llaman productos. ¿Qué tipo de productos? Bienes, servicios, híbridos. Bienes, ¿de qué estamos hablando? De materia prima, como los minerales que vende nuestro país, ¿no? Manufacturas, que ya son productos transformados de la materia prima. También los servicios, ¿no es cierto? Como servicios de información, servicios de comunicación, etcétera. Y los híbridos, que gracias a la tecnología, pues hablamos de libros, por ejemplo, ¿no? Cursos,
seminarios, eh, eso que tiene que ver con el uso y además tiene la cualidad de ser inmaterial y material, tangible e intangible. Eso, a eso se llama híbridos. ¿De acuerdo? Como también podemos hablar de los servicios de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Netflix, HBO, todas esas cosas. Puede ser. A eso se llaman híbridos. ¿De acuerdo? Entonces, los bienes, todo lo que se puede tocar, servicios que no se puede tocar, pero los híbridos tienen esa cualidad, es una mezcla. Es como un libro digital. Puedes tenerlo en PDF, ¿no? Que es generalmente el formato que manejamos. Ah, pues también lo puedes imprimir o no. Bueno, entonces, eso se puede comprar y vender. Este tipo de productos. ¿Y quiénes son los sujetos del comercio internacional? Los sujetos de comercio internacional eh, antes eran las cosas, ahora son quienes, ¿de acuerdo? Pues estamos hablando del Estado. ¿De acuerdo? El gobierno que tiene que dar las condiciones para que haya comercio internacional. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no es cierto? El Estado, el gobierno, el que sea, han quitado gravamen arancelario para ciertos productos, ¿no? Pero se maneja políticamente, ¿no? Que sí, que no, lo que tú quieras. Tú eres clarito, tú eres objetivo, ¿ya? No vale entrar en ese tipo de conjeturas o discusiones. Se aplica en gravamen arancelario cero para productos tecnológicos, electrónicos, algo así, ¿no? Entonces, ¿de cuáles? Han sacado una lista, no sé si lo viste, ojalá que sí. Entonces, el Estado participa en eso, ¿no? Las empresas, por supuesto, las empresas producen algo, lo exportan, como aquí exportamos soya, ¿no? Carne, y bueno, algunos productos que generalmente están en el oriente. ¿No? Esos son los sujetos, ¿quiénes? ¿No? El gobierno, la empresa, los organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, quien regula el comercio a nivel mundial, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, ¿cierto? Pues estos organismos internacionales también son personas, entes, ¿no? Entes, se les llama así, que están representadas por personas, las cuales, digamos, dan las condiciones de comercio para que no haya, digamos, abuso de un país hacia otro país. Está bien. Y por supuesto, otros sujetos de comercio internacional son las inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras. A eso se los conoce como holding, joint venture, franquicia. Eh, eh, ¿Qué tienes que saber aquí? El concepto y si se aplica. ¿De acuerdo? La franquicia, por ejemplo, de la misma empresa Coca-Cola. ¿Quién es la empresa que produce ese producto? Ball, ¿cierto? Pero tiene la franquicia de Coca-Cola, ¿me entiendes? Utiliza su marca. ¿Ya? Los joint ventures son inversionistas que pueden hacer emprendimientos con alguna empresa que ya funciona, ¿no? Le inyecta capital, capital extranjero, por supuesto, y los holding que tienen que ver ya con empresas que tienen representaciones en otros países, ¿no? Entonces, los sujetos de comercio internacional son todos esos, ¿no? La idea de nuestro país, por ejemplo, es que venga la inversión extranjera, dicen, ¿no? Para eso hay que darle seguridad jurídica, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, todas esas políticas, ¿a quiénes aplica? A los sujetos de comercio internacional. No hay más, ¿de acuerdo? Los demás, bueno, ya son las condiciones que tiene cada uno para poder importar o exportar. Ya. Em, Niveles de integración. Aquí, en el tema de la regionalización, ¿sí? Como tú ya has dado un concepto de esto, de eso, entonces acá ya la tienes, tienes las condiciones, los objetos y los sujetos de comercio internacional. Ok, ¿cómo hacemos negocio? Depende. ¿De qué? Pues de los niveles de integración. ¿Es necesario? No, no es necesario los niveles de integración. Yo no tengo que tener nada en común con algún otro país para hacer negocios. Necesitas un producto, yo te lo vendo. Yo necesito venderme. Así es. ¿De acuerdo? Pero los niveles de integración sirven para potenciar regiones. Repito, como la CAN, en este caso, Mercosur. ¿Estamos de acuerdo? La CELAC. Entonces, en condiciones claritas, tú podrías mencionar en el orden que estás viendo, en la letra verde, ese es el orden. En facilito es el nivel de profundidad que tienen, digamos, el tema de integrarse entre dos países o más, como la Unión Europea. Ese es un ejemplo clarísimo. Cualquier
europeo de cualquier país de la región puede moverse. Un español puede ir a Italia a darse una vuelta, no pasa nada, ¿de acuerdo? Porque manejan una moneda en común, que es el euro, ¿me entiendes? Bueno, algo así. Han empezado más o menos con este proceso, ¿no? Un tráfico fronterizo, lo que existe en cualquier país. Tráfico fronterizo existe en cualquier país, ¿no es cierto? Zona de libre comercio. Se establecen lugares estratégicos donde los países o los habitantes de esos países pueden intercambiar productos, ¿no es cierto? Sin, sin pagar gravamen arancelario. Todo esto de los niveles de integración tiene ese objetivo de bajar o eliminar los gravámenes arancelarios, ¿no? Bajar los impuestos o eliminar los impuestos que se paga por traer o llevar un producto de un país a otro. La unión aduanera es cuando los países se ponen de acuerdo y cobran un solo arancel a países que no están dentro de esa unión aduanera. Ponte un ejemplo. Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? En el tema del litio. ¿Qué opinas? ¿Pueden hacer una unión aduanera? Sí, porque tienen un producto, los tres países, en proporciones diferentes, pero entonces, para poder vender o comprar insumos para producir, por ejemplo, baterías de litio, los tres países podrían tener una aduanera, cobrar un solo gravamen que, digamos, permita de que no haya competencia entre los tres y no haya un cuarto, ¿no? Que haga, digamos, mm, que se modifiquen los precios de importación y exportación. Entonces, un ejemplito muy sencillo, ¿de acuerdo? Unión aduanera es eso, ponerse de acuerdo entre aduanas. Entre aduaneros decimos, entre aduanas, dicen, pues vamos a cobrar un solo arancel a dos, por ejemplo. ¿Cuánto cobramos? Le cobraremos 30%, ya, pero entre nosotros, ¿a cuánto nos da? A 5, a 10%, ¿me entienden? Entre nosotros cobramos un gravamen arancelario de 10 o cero. No, nosotros no nos cobramos. Pero si, digamos, un país de afuera, un cuarto, un quinto, viene aquí a vendernos, le ponemos un gravamen arancelario del 20%, del 30%, y pues no, se va a desanimar. Entonces, ¿me entienden? Eso es como el famoso oligopolio, ¿no? Entre nosotros nomás podemos comprarnos o vendernos. Eso es una aduanera, ¿me entienden? Y el mercado común, pues el ejemplo clarito es el Mercosur, ¿no? ¿Qué significa Mercosur? Mercado común del sur. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, para nuestro país? Pues se supone que ya Bolivia aceptó o impidió, que sea. El tema es que está en el Mercosur. Ahora, ¿en qué te beneficia? Bueno, si sabes un poquito de economía, con los países que integran, como países grandes, grandes productores, por ejemplo, como Brasil y Argentina, nuestra competitividad no está tan bien, ¿no? Habría que ver qué hacemos ahí, ¿no? Entonces, un ejemplo clarito de mercado común es Mercosur. Pero también te hago de acuerdo, Bolivia, en el Acuerdo de Complementación Económica 36, el AC 36, ¿te suena? Bien, pues mediante ese acuerdo, Bolivia le vendía al Mercosur gas, ¿no? Gas a la Argentina y a Brasil. Claro, ahora el mercado argentino lo hemos perdido y toda esa coyuntura que ustedes conocen. ¿Está bien? Listo. Después de eso, em, la unión económica. Esto generalmente ocurre ya en el ámbito económico-financiero, como en la Unión Europea, que lo mencionamos hace unos minutos, que ellos tienen una sola moneda, el euro. Acá en nuestra región había una idea del sucre, no sé si han escuchado. ¿Mm? Y bueno, igual los países del BRICS igual tienen esa idea de tener una sola moneda. Bueno, pero esos son proyectos. Lo que es una realidad es la Unión Europea. Entonces, a ese nivel de integración donde tienes am, esa posibilidad, digamos, de movilizarte de un país a otro con solo tu documento de identificación. Y por supuesto, no puedes irte a pasear así nomás. Tienes que declarar, estás en otro país, tienes que decir a qué, por qué, cuándo y hasta cuándo te vas a quedar.
¿no? Eso es normal. Listo, entonces estos son los niveles de integración que también es parte de este tema de comercio internacional. ¿Está bien? Pues de la globalización ya hablamos y estos dos elementos son importantes. Multilateralismo tiene que ver con acuerdos entre países, no necesariamente de la región. Ya entiendes que es regionalismo, ¿no? Tiene que ver con acuerdos con países que son vecinos. ¿Está bien? Prácticas desleales al comercio. Hablamos del dumping y subvenciones. ¿Qué son las prácticas desleales? Entendemos de que acá los administradores a ver, los gobiernos tienen que velar o cuidar la producción nacional. ¿Está bien? Entonces, para eso se aplican políticas, ¿no? Baseras. Sin embargo, a las prácticas desleales al comercio, así puntuales, en comercio internacional generalmente es el dumping. Toma nota. Hay distintos tipos de dumping, ¿no? Hay dumping comercial, dumping salarial, dumping profesional. Hay varios tipos de dumping. ¿Y pero qué es dumping? Pues es eso, ¿no? Hacer cobros, ¿no es cierto? Cobros por debajo del precio en el país anfitrión, en el país local. Yo soy profesional, me voy a otro país, hacemos una compulsa para acceder a un cargo. Entonces dice el salario que se les puede ofrecer son $1,000. Entonces, como yo no soy de ese país, yo puedo decir, pues yo me conformo con $500. Dumping salarial. Estoy cobrando por debajo de lo que el mercado en ese país pide. Entonces la empresa va a decir, pues me conviene, ¿no? Pagar menos en salarios, pero esta otra persona va a decir, pero eso no es legal, no es correcto. Por eso a los inmigrantes, para decir a los extranjeros, ¿no es cierto? Se les da un compendio de estatutos que tiene que leer y tienes que saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Y entre ellos, por ejemplo, está el dumping. El dumping comercial, ¿no? Aquí fabricamos zapatos, ¿no? Y en promedio está 200, 250, 300 bolivianos, ¿no? Por ahí. Y viene alguien de afuera y lo vende a 100, a 50, por ejemplo, ¿no? Eso es dumping. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues tiene que fijarse cómo está entrando de afuera. Otra cosa es el contrabando, ¿eh? De eso no estamos hablando. ¿Sí? El contrabando, eso es desde el momento que se llama contrabando ya es un delito, ¿no? En cambio, esto es dumping, es otra cosa, ¿de acuerdo? Y a esto, dice, están importando, sí, la importación es legal, pero el precio es muy bajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el gobierno? Aplica barreras, ¿no? Aplica políticas de tal forma que hace que el producto suba de precio. ¿Ya? Entonces, esos dumping subvenciones es cuando el gobierno interviene, ¿no? No vale competir con ayuda de los gobiernos. ¿Son para empresas estatales o son empresas privadas? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo vas a competir con una empresa estatal? No se puede. Es como aquí viniera una empresa que venda gas. ¿Podrá competir con la empresa estatal? No se puede. Aparte de que es ilegal y aparte, digamos, insostenible. No se puede competir con las dimensiones, las capacidades son totalmente diferentes. Entonces, las subvenciones son eso, ¿no? Cuando el gobierno interviene, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, países donde hay harto intervencionismo como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Nicaragua, China, por ejemplo, muy pocas empresas privadas hacen, o casi nada, hacen negocios con esos países. China es un caso bien, bien interesante. Si alguna empresa privada quiere ir a China a establecerse, ¿no? A establecer operaciones, qué sé yo, el gobierno chino le pone la condición de que tiene que ser socio. La empresa privada dice, no, yo no quiero socios, yo voy a poner mi capital todo, yo necesito que me des condiciones, nada más. El gobierno chino dice, no, o soy tu socio o no. Entonces, no. Por eso, por ejemplo, que Facebook no hay en China, ¿sabes, no? Por eso es. Entonces, subvenciones tiene que ver con eso. Y te hablaba de las barreras al comercio internacional.
Pues hablamos de proteccionismo y liberalismo. Dos tipos, ¿no? Hay que tener cuidado del proteccionismo y liberalismo. Parecen términos y palabras filosóficas, ¿no? Donde dice el neoliberalismo, por ejemplo. Bueno, hay que tener cuidado con esos términos, ¿no? Puedes hablar de barreras así está en los textos de comercio internacional. Barreras al comercio internacional, proteccionismo y liberalismo. Puedes mencionar política, escucha, política proteccionista o política liberal. Esos términos me parece que son adecuados, ¿ya? Pero bueno, si así están los textos, yo poco nada puedo cambiarlo, ¿está bien? Pero, repito, política proteccionista, política libre. ¿Qué es política? Una decisión. ¿Qué es política? Decisión. El gobierno toma decisiones. Listo. Política proteccionista. Ah, ok. Está subiendo el gravamen arancelario a productos que se producen en nuestro país. Está colocando en políticas proteccionistas. Está aplicando restricciones respecto a certificados, documentarios, les piden más requisitos para que no el de afuera no se anime a entrar. Estoy protegiendo la empresa local, ¿no? Política liberal es al revés. Cuando aquí las empresas privadas, bolivianas, por ejemplo, pues producen un producto y lo venden muy caro. Y la gente de acá dice, pero muy caro, afuera está más barato, ¿no? ¿Y qué decimos? El gobierno dice, a ver, ¿cómo está la cosa? Que aquí está muy caro, afuera está muy barato. No, vamos a bajar este, el gravamen arancelario, que entren, como lo que están haciendo respecto de los eh, tecnológicos, equipos tecnológicos, le dicen, ¿cierto? ¿Eso es una política proteccionista o liberal? ¿Mm? Política liberal, porque dice, todo lo que nosotros no producimos, que entre sin arancel. Eso dicen, ¿estará bien? Bueno, analízalo tú, ¿de acuerdo? Pero esa es la figura. Eso que esté bien o mal, ya sabes, eso es subjetivo, ¿ya? A mí me puede parecer bien, me puede parecer mal. ¿Qué más da? Eso es subjetivo. La información es importante. Proteccionista, entonces, cuando se protege a la producción nacional, y liberal es cuando la producción nacional está cobrando precios muy altos, entonces hay que, de afuera tiene que entrar la competencia para que más o menos se nivelen los precios. ¿Ya? Bueno, por eso se necesita especialistas en comercio internacional y seguro que uno de ustedes va a aplicar estas políticas. Vamos concluyendo, comercio y medio ambiente. Cuando hablamos de comercio internacional de esta área, hay que hablar de comercio y medio ambiente. ¿Qué recursos se están utilizando? ¿De acuerdo? La capacidad de, digamos, de utilizar para la producción, me refiero, de materia prima, insumos, maquinaria, equipo, responsabilidad social, todo eso. A eso se llama recursos, ¿de acuerdo? Para producir y vender cosas, ¿de acuerdo? La gestión tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? De hacerlo más simple, hacer trámites en aduana o acudir a acuerdos internacionales de forma mucho más sencilla. Y para eso necesitamos tecnología, ¿no es cierto? Tecnologías de información y comunicación, TICs, eso necesitamos, ¿no? Y por supuesto lo que ahora se conoce como IA, ¿no? Todos saben esto. Pues dices, ¿y qué tiene que ver con esto? Es que la IA, escucha, utiliza además muchos recursos, muchos recursos. A ver, 20 segunditos. Los equipos informáticos consumen mucha energía y mucha refrigeración, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema de la energía y la refrigeración, hay alto consumo de agua, por ejemplo, ¿sabías? Alguien dice, pero los equipos no toman agua. No, eso es para enfriamientos, para cápsulas, piscinas, un tema bien amplio, ¿ya? Pero la IA actualmente está consumiendo muchísimos recursos. Indiscriminadamente, tal vez no está contaminando, pero está gastando, utilizando muchos recursos que, pues obviamente, afecta al medio ambiente. Entonces, ¿quieres hablar de comercio y medio ambiente? Puedes hablar de alguno de estos. Aquí te propongo cuatro. Puedes hablar de dos por lo menos. ¿Está bien? Comercio y medio ambiente.
¿Está bien? Todo esto que les he comentado, hablado, damas y caballeros, se refiere a esa la parte teórica conceptual. Vamos a la parte práctica conceptual, ¿de acuerdo? Y aquí te decía, pues, que te iba a mostrar algunos cuadros y aquí viene una decisión tuya. ¿Cómo te llevas con las matemáticas? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Regular? Pues ojalá que sí, que te lleves muy bien. Para esto, pues aquí puedes explicar la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, competitiva. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, por ejemplo, lo que podemos, wow, nos hemos saltado. Para esto, por ejemplo, de la ventaja absoluta, hay que medir con el tema de la producción de algún producto. A ver, no sé, cualquier cuadrito. Cantidad de horas hombre. Horas hombre necesarias para producir una unidad de cada bien. Una, una unidad de cada bien. ¿Ya? Se produce café y caña, ¿no? Para hacer azúcar, alcohol, qué sé yo. Y de países como República Dominicana, Haití, ¿no? En Centroamérica, países vecinos, ¿no? Que están compitiendo y uno es especialista en. Si hablamos de horas hombre, escúchame bien. Estito, por favor, si vas a explicar, vas a entrar a esta parte, que te quede clarito esto, ¿ya? Repito, si quieres hacer sumar, restar, dividir, también, pero si no, tranqui. Cantidad de horas hombre necesarias para producir una unidad de cada bien. Horas hombre. ¿Quién es más eficiente? Por ejemplo, para producir café, la República Dominicana tarda 20 20 horas hombre y Haití 50 horas hombre. ¿Quién es más eficiente? República Dominicana. ¿Por qué? Porque lo hace en menos tiempo. ¿Me entienden? Eso es el tema de las horas hombre. En caña, Haití es más eficiente porque lo hace en menos tiempo. Horas hombre. ¿Tiene sentido? Otra vez, yo he visto alguna comparación. Se toma el número mayor, ese es el eficiente. No, no, no es así. Hay que leer. Y dice aquí, horas hombre. Horas hombre. Entonces, de ahí es que cuando vemos estos cuadritos, pues si dice horas hombres, pues el valor, el que tarda menos. Bien, este otro cuadrito dice que producción anual máxima de dos personas, Greta y Carlos, si dedican el 100% de su tiempo a un solo cultivo, ¿no? Pero aquí vean el título, dice producción. Ahora sí se tiene que fijarme cuál es el mayor. En este caso, en manzanas, Greta es mucho más eficiente, tiene ventaja absoluta. En trigo, lo propio, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, ahí, y yo puedo hablar, observa, de este primer cuadrito de aquí arriba que dice cantidad de horas hombre y el segundo cuadrito que dice producción, yo puedo hacer una comparativa donde cuánto tiempo, ¿no? Por kilo producen, cuánto tiempo por kilo, cuánto tiempo. O sea, este tiempo respecto de la producción. Me facilito. Si se te complica un poquito, lo que yo puedo aconsejarte es que puedas mostrar el cuadro uno, de las horas hombre, y esta cantidad de producción. Listo, no te da ningún problema. Si te gusta, si te ubicas bien en este tema estos se llaman proporciones, relaciones se llaman esto. Relaciones, razones se llaman. Aquí se entiende que un campesino y un ganadero, un campesino produce carne en 60 minutos, un kilo produce en 60 minutos, así se lee. Este campesino, papas, ¿cómo produce? Un kilo produce en 15 minutos, así se lee, un kilo. El ganadero dice que un kilo de carne produce en 20 minutos. Pues el ganadero es más eficiente, ¿no? Estamos hablando de tiempo. ¿Me comprenden? Bueno, entonces, por eso es bueno, pues, es genial que utilicen alguno de estos cuadros comparativos para explicar la ventaja absoluta, comparativa, ¿de acuerdo? Pueden mostrar incluso algunos cuadros, los gráficos, ¿sí? Que, que te pueden servir para poder explicarlo. ¿Ya? También está la ventaja competitiva, pero esto ya es más de posicionamiento de mercado.
¿de acuerdo? Estrategias genéricas que lo que queremos hacer es un diferenciador, ¿no? Yo produzco, ya te dije de la competitividad, yo puedo, vos y yo producimos lo mismo, pero ¿quién lo hace mejor? ¿No? ¿Quién hace mejor marketing? Etcétera. ¿De acuerdo? Pues hay que tomar en cuenta varios aspectos, como estos que están leyendo en la diapositiva. ¿Está bien? Pasamos a algo muy importante, la balanza de pagos. Con esto cierras tu exposición. La balanza de pagos es un elemento, es un indicador, ¿de acuerdo? Macroeconómico. Esto es de macroeconomía, ¿ya? No de micro. ¿Entiendes? Ya. ¿Por qué es macro? Porque macroeconomía es todo lo que el gobierno administra, ¿no? Todas las políticas que aplica el gobierno. Macroeconomía. Microeconomía es todo lo que ocurre en el mercado, la oferta, la demanda, empresas, consumidores, ¿no? Monopolios, elasticidad, precio, oferta de la demanda, todo eso, ¿no? Microeconomía, lo que pasa en el mercado, ¿ya? En cambio, todo lo que es este tipo de cambio, inflación, tasa de empleo, desempleo, el PIB, ¿no? El índice de precios, todo eso, eh, macroeconomía. ¿Está bien? Balanza de pagos es eso, es un registro contable, ¿de acuerdo? Que se los realiza generalmente una vez por año, ¿ya? En realidad se registra hasta por día. ¿Listo? Pero así tal cual, cada país registra eso. Y esta balanza de pagos mide este, am, las cuentas, como las que están viendo ahí, cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas oficiales. ¿De acuerdo? Es contabilidad. ¿Te acuerdas de contabilidad? Bien, es eso. Es un registro contable. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que colocar? Entradas y salidas, ¿no? Luego hacer informes, bla, bla, bla. Entonces, hablamos de lo que viene a continuación, de la balanza de pagos. Estamos hablando de eh, flujo de caja, ¿no? Estamos hablando de dinero que ingresa a un país es por exportaciones, por ingresos por préstamos o por inversiones. Dinero que gasta un país es por importaciones o por inversión del exterior. Como de afuera, alguien trae su dinero e invierte en nuestro país, que ese dinero se queda aquí, ¿no? Sus ganancias se lo llevan. Lo demás invertirá, ¿no es cierto? Balanza de pago. La balanza por cuenta corriente, estamos hablando de pagos por mercancía, servicios y trabajos profesionales o especialización. ¿De acuerdo? La balanza por cuenta capital, hablamos de ayudas que llegan del extranjero o compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones, ¿no? Donde alguien va a hacer una inversión. La balanza por cuenta financiera, hablamos de préstamos. Recuerda que el término financiero siempre tienes que ligar al tema del dinero, administración del dinero. Eso son finanzas. De acuerdo, cuando hablamos de balanzas por cuenta financiera, pues hablamos de eso, ¿no? De que el dinero, ¿cuánto rinde? Por eso hablamos de los préstamos, ¿no? No hay que pagar intereses, todas cosas. ¿Te acuerdas? Bueno, préstamos que pide el país al extranjero, inversiones y depósitos procedentes del extranjero. ¿Qué es lo que ocurre, mm, damas y caballeros, al respecto de la balanza de pagos? En en las condiciones de exportaciones e importaciones, a eso se llama, escucha, balanza comercial. Tú lo sabes. ¿Qué es balanza comercial? La diferencia entre exportaciones e importaciones, que también se conoce como exportaciones netas. Así clarito lo tienes que tener. ¿De acuerdo? Las exportaciones netas puede ser positivo o negativo. Si es positivo, hay un superávit. Si es negativo, hay ¿Mm? Exacto, déficit. Lo tienes. Entonces, cuando hablamos de esta condición de una balanza comercial, estamos hablando de liquidez que tiene, escucha el término liquidez que tiene un país. Nuestro país justamente tiene un problema de liquidez, ¿no es cierto? No hay dólares, por ejemplo, dicen. Aunque ya se está resolviendo de acuerdo, pero no, cada uno de nosotros vemos la realidad. Ya está. Vamos a un banco y ¿qué es lo que pues, ¿hay dólares? Sí, ¿no hay? ¿Cuánto? ¿De cuánto en cuánto dan? Cada uno lo estamos viendo. Y a nosotros del área de comercio internacional, pues nos interesa. ¿De acuerdo? Escucha la relación.
Exportaciones, importaciones, superávit, déficit. Luego tenemos el tema de las inversiones internacionales, el tema de capital, balanza de pagos. La balanza de pagos, ¿dónde se ve? En las reservas internacionales. ¿Dónde está eso? En el Banco Central de nuestro país. ¿Lo tienes? Listo. Esa es la relación. Es cortito, poquito y sencillo. Puedes ahí hablar de algo coyuntural. ¿De acuerdo? Terminemos. Contexto actual. ¿De qué hay que hablar? Del comercio convencional, del comercio justo y comercio electrónico. Comercio convencional es lo que hacemos tradicionalmente. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos tradicionalmente. ¿Qué ha pasado en nuestro país últimamente? Que pues se ha quitado gravamen arancelario a varios productos. Eso es lo novedoso, lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Pero se sigue pagando IVA, por cierto, ¿no es cierto? No es que ha bajado los precios, y ¿no? Después, igual se paga seguro, se paga ah, impuesto al consumo específico, dependiendo del producto, ¿no es cierto? Se sigue pagando impuestos. ¿Estamos bien? Ya está. El mercado convencional es eso. Perdón, el comercio convencional es eso. Lo que conoces, exportaciones, importaciones, es eso. ¿Qué es el comercio justo? El comercio justo es una herramienta que utilizan los productores, los pequeños productores, para poder asociarse, agruparse, donde se agrupan bajo tuición de un ente internacional que se llama, lo voy a decir literal, ¿ya? Fair Trade, ¿no? Fair Trading, ¿no? Algo así. Y que lo que hacen es a promocionar tiendas solidarias y se conoce a nivel internacional el eslogan del productor al consumidor, ¿no? Se eliminan varios intermediarios, ¿no? Como alguien dice, yo tengo una taza de café. ¿Cuánto me cuesta la taza de café? Ah, me cuesta este, $3. Ok. De esa taza de café, de ese precio de la taza de café, cuánto le llega al productor? Ah, pues le lleva le llega 20 centavos, 30 centavos, un 5 o 6% le llega. O sea, más del 90%. ¿Dónde está ese dinero? Ah, los intermediarios, en los representantes, en el transporte, en todo, están en las tiendas, en el marketing. Ellos se llevan el 90%. No les gusta, dicen, no, ¿qué pasa? Eso no es justo, ¿no? ¿Me entiendes? Es un tema grande el tema del comercio justo, ¿ya? Pero más o menos es eso, del productor al consumidor a nivel internacional. Y el comercio electrónico, ¿no? Que ustedes ya conocen, que tiene que ver con los instrumentos y técnicas, tecnologías de información y comunicación, el Internet, ¿no es cierto? Y lo que ahora se viene manejando de forma ya oficial, que son los criptoactivos, ¿no? Las bolsas de valores que siempre ha habido, pero los criptoactivos están manejando, ganando harto interés. Ni hablar del tema de los recursos monetarios que manejamos, todos saben manejar pagos con QR, con billeteras móviles, cuentas bancarias, todo en el celular. Todo eso es comercio electrónico. ¿Se puede hacer exportaciones e importaciones? Sí. Puedes comprarte un texto, te puedes comprar un curso, ¿no? Puedes comprarte de Alibaba, de AliExpress, eBay, cualquier producto y te lo llega en segundos a tu correo electrónico. Tú haces el pago también de forma digital y ya está, ¿no? Entonces, eso también es debido a la modernidad, la globalización. ¿Es parte del comercio internacional? Sí. Actualmente estamos viviendo el comercio electrónico. Y ni hablar con la intervención de la IA, que ya hace básicamente procesos, ¿no? De mercadotecnia y todo aquello, ¿no? Ya puedes crear páginas web, redes y todos los recursos que necesitan, ¿no? Con aplicaciones y programas de pago y otros son gratuitos. ¿Está bien? Entonces, el comercio electrónico viene a ser esta parte ya final. Lo único que, digamos, del comercio electrónico te ayuda a ser más rápido, pero sí o sí, vas a seguir haciendo comercio exterior. A ver, ¿cómo vas a enviar muebles por comercio electrónico? No hay forma, ¿no? Tienes que llevarlo mediante todas las condiciones que implica la logística de comercio exterior. Eso no es digital, no hay que llevarlo. Comercio electrónico te ayudará
hacer las negociaciones, hacer los pagos, hacer el seguimiento, hacer las verificaciones y todo eso, ¿no? Y, digamos, fidelizar clientes. Para esto sirven los medios tecnológicos electrónicos. Pero para llevar un producto, para traerlo, ¿no? Entonces, esta es la parte final del comercio internacional. Tu presentación seguramente harás conclusiones. En conclusión, ¿qué es lo importante? Escuchar, saber hacer buenos negocios. En el caso de comercio internacional, hay que saber un poquito de, por ejemplo, no un poquito, en el caso harto de comercio exterior. Repito, es el brazo operativo del comercio internacional. Después hay que saber un poco de ahora sí, un poco de economía y finanzas, un poco de mercadotecnia. Hay que saber un poco de relaciones internacionales, un poco de derecho internacional, público, privado, ¿no? Todo eso hay que saber para hacer un comercio internacional competitivo. Alguna precisión, si deseas, puedes hacer algún aporte, algo que es visto de 100 que digamos pueda mejorar o ayudar al comercio internacional en nuestro país. ¿Está bien? Pues básicamente eso es todo respecto al comercio internacional. Todo lo que te he comentado, todo lo que te he hablado, son aspectos que deben estar, ¿de acuerdo?, en tu presentación, en tu defensa, como mínimo. ¿Quieres aumentarlo? ¿Quieres configurarlo, digamos, en otro orden tal vez? ¿O quieres complementarlo o tal vez reducirlo? Reducirlo no tanto, ¿ya? Te voy a dar ese consejito. Lo que te he mostrado es lo esencial, lo principal. Después, puedes aumentar algo más. ¿De acuerdo? Eso es todo, jóvenes y señoritas, damas y caballeros. Tal vez tengan alguna pregunta. Ahora sí, adelante. Pueden escribir también al chat si desean. ¿Una pregunta? Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa y a ver cómo estamos, 5, 10 minutos. Luego vamos a hablar del otro tema que se llama protección física de mercancías. Ese tema es corto, es un tema muy técnico y práctico. ¿Ya? Aquí no hay que darle tanta vuelta y solo hay que guiarnos con la Ley General de Aduanas y eso es todo. ¿Ya? Así que vamos a hacer una pausa de, les decía, 10 minutos, 35, 45. ¿Está bien? 8:45 volvemos y concluimos temprano esta presentación. ¿Alguien levantó la mano? Alejandro, adelante. Buenas noches. Te escucho muy bajito. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte. Súper genial. Adelante. Muy bien. Ya. Vale. Ya. Muy bien. Pues
aquí hay un tema importante. Entonces, se sabe y se debe aplicar las restricciones, ¿de acuerdo? Eh, confiando en que los que están haciendo negocios, los que están haciendo exportaciones e importaciones, son empresas privadas. Son empresas privadas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas veces de que, por ejemplo, en el tema de nuestro país, ¿no? Para Zopa, por ejemplo, hay un gravamen al salario de 40%, ¿no es cierto? Y que ah, hay alguna empresa que aún así puede introducir sus productos a este país a precios más bajos, ¿no? Entonces el gobierno aplica una política antidumping, como expresa Alejandro clarito, y es la empresa que quiere exportar hacia nuestro país, la que toma la decisión. ¿De acuerdo? Escuchen, no se le está colocando esa política antidumping, esa restricción, no se le coloca a un país, se le coloca a la empresa. Ahora esa empresa dirá, no, en Bolivia es muy alto el gravamen del salario, no, no me conviene, buscar otro país y se resuelve el problema. Otra cosa es cuando el gobierno interviene y dice, a este país le voy a poner a todos sus productos un gravamen arancelario del 50%, como hizo Estados Unidos. ¿Se han fijado, han visto las noticias? A varios países. A Brasil luego le quitó, ¿no? Le digo 25%. Y así en eso está jugando el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué luego ocurre? Eso ya es entre países. Y claro, eso causa enojo, pero el que tiene, digamos, el país más poderoso, digamos, entre comillas, se aprovecha de eso. Pero en el caso del dumping, antidumping, se supone que se le está aplicando a una empresa, no a un país. ¿De acuerdo? En el ejemplo es clarito. Por ejemplo, con Estados Unidos se han enojado, pero ¿qué van a hacer? Miren lo que está haciendo, lo que está pasando con China. A China igual le ha puesto un gravamen arancelario general al país, no a las empresas, al país. ¿Qué ha hecho China? Ya no le está vendiendo esas tierras raras. ¿Saben para qué sirven esas tierras raras, no? Bueno, entonces ya no le están vendiendo y Estados Unidos no puede producir. ¿Qué crees que va a pasar? Van a tener que negociar. Van a tener que negociar y bueno, porque Estados Unidos no tiene suficientes recursos como estas tierras raras que sirven para hacer dispositivos electrónicos como celulares, ¿no? Tarjetas de vídeo y todas las cosas se necesitan. Entonces, ese antidumping tiene dos hilos, ¿no? Si le haces a un país, eso ya es porque te quieres pelear o de plano sabes que no va a poder negarse, como hace Estados Unidos. Pero si haces a una empresa, no, no, los países generalmente no tienen mayor problema, ¿no? La empresa exportadora dice, bueno, me voy a otro país y buscará las mejores condiciones. Por eso es importante que esa empresa busque un país competitivo donde le vaya bien y además tenga la famosa seguridad jurídica. Así más o menos es la idea, estimado Alejandro. Un gusto. ¿Alguien más tal vez? Bien, haremos una pausita entonces, 10 minutitos, contando desde este momento. 48:50 volvemos. Repito, la segunda parte es cortita, ¿ya? Así que los espero en 10 minutitos.